Bendiciones, amadas hermanas. Vamos a iniciar este nuevo comienzo de semana, este nuevo día, alabando y glorificando al único, al único que es digno de toda alabanza y toda adoración. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos ante el trono de tu presencia para alabarte, para adorarte. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud por este nuevo día que iniciamos, Señor, con esa actitud de gozarnos en tu presencia. Gracias te damos porque solamente tú nos has permitido esta mañana abrir nuestros ojos, sentir nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro cuerpo, el latido de nuestro corazón, Señor, porque queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos darte a ti toda la honra, toda la gloria. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana y este día, Señor, tú has derramado esa nueva misericordia para cada una de nosotras. Gracias te damos por esta nueva oportunidad de un día con un nuevo comienzo, ese nuevo comienzo en ti, Señor, ese nuevo comienzo de estar caminando ante tu presencia por ese camino, Señor, donde tú quieres dirigirnos cada día. Gracias te damos por esta oportunidad de unirnos con cada una de estas mujeres que se ha dado ya cita en esta hora por este medio, Señor, con el cual tú has permitido, porque tú traspasas, Señor, tú, para ti no hay nada imposible, Señor, y así podemos estar de un extremo a otro extremo, Señor, de este mundo, Señor, tú haces, Señor, que todo sea posible en ti para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Toma el control, Señor, de las redes sociales. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Sé tú moviéndote, Señor, ya en nuestros hogares, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en nuestras vidas, que avive, Señor, nuestros corazones, que el gozo, Señor, esté derramado en nosotras, Señor, para seguirte glorificando, seguirte alabando, Señor. Corónate con nuestra oración, con nuestra alabanza, Señor, porque solamente a ti clamamos, solamente a ti recurrimos, Señor, en nuestros tiempos de angustia. Que se haga, Señor, que se haga siempre tu voluntad, Señor, en todo momento en nuestras vidas, sabiendo que tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Te alabamos porque tú nos permites este día escuchar, Señor, esa palabra que tú ya tienes preparada para cada una de nosotras, esa palabra viva, fresca, Señor, eficaz, Señor, más cortante que cualquier espada de doble filo. Y aquí estamos, Señor, porque queremos de ti, Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Venimos a esa fuente que eres tú, esa fuente de agua viva, Señor, porque nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Levantamos nuestros ojos, Señor, nuestra vista, nuestra mirada, Señor, porque sabiendo que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Basta con levantar nuestras manos en señal de gratitud, Señor, en señal de ayuda, y tú vendrás pronto, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio. Gracias, te damos, Señor. Iniciamos, Señor, con este nuevo estudio, sabiendo que tú, Señor, tienes el control de todo, sabiendo que tú, Señor, estás al cuidado de cada una de nosotros, al cuidado de lo que nosotras necesitamos, que tú, Señor, nos bendecirás con este nuevo estudio, Señor, sabiendo que será de gran bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Damos gracias por este ministerio, porque tú siempre abres puertas, Señor, para que tu palabra sea escuchada, sea transmitida a cada mujer que necesita de ti. Bendice este ministerio porque tú, Señor, lo has bendecido en gran manera para que todas aquellas mujeres, Señor, podamos escuchar tu palabra por medio de este ministerio. Gracias te damos, te alabamos, Señor, te glorificamos. Todo esto, Señor, no sería posible
sin tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Pues vamos a iniciar con este nuevo tema, que es la voluntad de Dios. Amén. Bueno, pues en este día nos toca escuchar la voluntad permisiva, que no es bíblica, es el libre albedrío, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios nos da ese libre albedrío para que decidamos nosotras lo que nos conviene o no? Dice Deuteronomio 30:19, nos dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Nos dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Amén. Pues aquí está este claro ejemplo, ¿verdad? De que Dios nos da a elegir, nos ha dado a elegir lo que mejor nos convenga. Pero vamos a ver qué es el libre albedrío. Pues el libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Amén. Entonces, en esta mañana el Señor quiere que nosotras aprendamos o sepamos distinguir cuál es su voluntad y cuál es la voluntad que a veces el hombre cree que tiene la razón por hacer elecciones según correctas, pero a veces no son buenas y nos llevan pues por un camino de perdición. Debemos nosotras de estar dirigidas por el Espíritu Santo. Debemos de pedir esa dirección, esa ayuda para que nosotras podamos tomar esas buenas y mejores decisiones. Cuando Dios creó al hombre para que señoreara sobre la tierra, Dios le dio la orden de crecer y multiplicarse. Y podemos ver que Adán tenía que obedecer un mandato divino, pero así como Dios le enseñó al hombre a obedecer y a cumplir con su voluntad, también le dio el regalo de tener ese libre albedrío para decidir y hacer lo que considerara correcto. Amén. Pero en verdad, Dios está de acuerdo con todo lo que decidimos en nuestras vidas. Eso es lo que es esa pregunta, ¿verdad? Que nos tenemos que hacer eh, cada día. Cada día debemos de tener esta pregunta: si Dios está de acuerdo con todo lo que estamos haciendo, con esas decisiones que estamos tomando. Porque podemos ver que, pues la verdad es que no, Dios no va a estar de acuerdo con todo lo que nosotros decidamos. Porque cuando nosotros tomamos esas malas decisiones, a veces ya no encontramos esa salida, ya no encontramos esa dirección de Dios, porque nosotros nos apartamos para tomar nuestras propias decisiones. Pero también debemos entender que Dios también nos permite que nosotras tomemos nuestras decisiones, pero Él no siempre va a estar de acuerdo con todo lo que nosotros hagamos. Es cuando nosotros les permitimos a nuestros hijos que se equivoquen. En la educación a nuestros hijos también les permitimos que ellos se equivoquen, porque ellos a veces están tan aferrados que quieren tomar esa decisión que para nosotros no es correcta, pero a veces nosotros pues lo soltamos para que ellos aprendan, para que ellos en la vida pues se equivoquen y aprendan qué es lo que no se debe de hacer. Y de la misma manera es lo que hace Dios. Dios nos permite, sabiendo que cuando nosotros ya no podamos más con esa mala decisión que creemos que es buena, pero no es la correcta, es cuando vamos con Dios
y vamos humillados. ¿Por qué? Porque le decimos nos equivocamos, pero aquí estamos, dirígenos, porque nosotros debemos de tener esa dirección. Si bien Dios nos da el regalo del libre albedrío, también Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y de nuevamente, ¿verdad? Ir por el camino correcto de Dios. Amén, pero nosotros necesitamos ir entendiendo, ir comprendiendo lo que realmente es bueno y agradable para Dios. Amén. Dios permitió que el árbol del conocimiento del bien y del mal estuviera en el Edén para probar el nivel de obediencia de Adán y de Eva. Pero ellos decidieron hacerlo, lo que bien les parecía. A simple vista, hicieron ese uso del libre albedrío. Perdón. Y ellos dejaron a un lado el mandamiento de Dios y trayendo esas consecuencias del ser echados del Edén. Desde ese inicio, ¿verdad? El inicio de la tierra en Adán y en Eva, podemos ver que desde ese momento ellos ya tenían ese derecho que les había dado Dios del libre albedrío, pero ellos hicieron lo que mejor les parecía, y ese mejor les parecía, pues trajo esas consecuencias. Ellos fueron echados del Edén. Y bueno, ya sabemos, la mayoría de nosotras ya sabemos esa historia, ¿verdad? Desde el inicio de la tierra. Entonces, en esta mañana podemos, el Señor nos trae esta palabra de usar nosotras ese libre albedrío, porque Él nos da ese regalo. Pero nos podemos dar cuenta al regresarnos hasta este tiempo del inicio de la tierra con Adán y Eva, que ellos usaron ese libre albedrío. Pero con ese libre albedrío, ellos hicieron a un lado el mandato, las instrucciones que les había dado Dios, trayendo esas consecuencias al ser echados del Edén. Perdón. Entonces, ¿crees que Dios no conoce todo lo que sucederá? Creemos aún que Dios no conoce todo lo que va a suceder cuando nosotros tomamos esas malas decisiones. Existe la voluntad de Dios para el hombre, pero también existe esa permisiva de Dios. Vamos a ver en Mateo 10, 29, 30, nos dice su palabra. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a la tierra, sin nuestro Padre. Pues aún nuestros cabellos están todos contados. Amén. Tal es la soberanía de Dios sobre todo lo que existe y todo lo que ocurre, que aún el más pequeño detalle, Él lo gobierna por completo según su voluntad. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Todo lo que existe y todo lo que ocurre. Aún ese pequeño detalle, ¿verdad? Como el que sepa cuántos cabellos tenemos. Porque Él gobierna todo según su voluntad. La voluntad permisiva de Dios se refiere a lo que Dios permite sin que sea necesariamente su voluntad. Eso es lo que hace Dios. Lo permite porque a veces el humano se aferra tanto, nos aferramos tanto, que confundimos. Nos aferramos tanto en que quizás sabemos que no es lo correcto, pero estamos encaprichados por querer hacer lo que mejor nos parece a nosotros. Y tan solo podemos ver el ejemplo en nuestros hijos. De la misma manera, así Dios nos ve. Queremos hacer siempre nuestra voluntad. Siempre queremos hacer lo que mejor nos parezca.
lo que mejor nosotros nos conviene, porque a veces nos confunde el mundo pensando que hay cosas que vienen en la Biblia, cuando en realidad no es así, cuando en realidad esa no es palabra del Señor, porque a veces el mundo nos vende la idea de que Dios nos dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y eso no es bíblico, eso no viene en la Biblia. Pero el mundo nos empieza a confundir, que creemos que en verdad lo que dicen es lo que es la palabra del Señor. Entonces, si pensamos, bueno, si Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, bueno, entonces me voy a ayudar haciendo según la voluntad de Dios. Entonces, esa es la voluntad permisiva de Dios, que Dios nos permite sin que sea necesaria su voluntad, porque nos aferramos tanto. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos tropezado? ¿Cuántas veces no encontramos salida? Estamos confundidas porque nos metemos tanto creyendo, porque Dios nos permite y empezamos a creer que es su voluntad. Pero por muy significante que sean algunas situaciones, si pasa, es porque sí fue la voluntad de Dios que pasara. Dios mismo lo permite a propósito. ¿Pero por qué lo permite? Porque es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos. Ese es el propósito de Dios, que nosotras empecemos a ver que no fue lo correcto. Nos permite que nosotros nos equivoquemos. Nos permite que nosotros aprendamos y así ir ante su presencia y así pedirle que nos ayude, porque nos equivocamos, porque sabemos que no fue su voluntad, pero Él permitió que pasara, porque Dios está al control de todo. Y Él quiere que nosotros empecemos a distinguir cuál es su voluntad, cuál es esa voluntad permisiva de que nosotras tanto nos aferramos a hacerlo, que el Señor nos dice, adelante, yo te di ese libre albedrío, úsalo conforme como a ti te convenga. Entonces ahí vienen esos tropiezos, ahí vienen esos procesos de dolor, porque no tuvimos esa dirección, no hay esa dirección del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija. Entonces esas distinciones de la voluntad de Dios a veces no son bíblicas, no las hay. Tú no te puedes ayudar para que Dios te ayude. No podemos, necesitamos siempre su voluntad, necesitamos siempre su dirección en todo momento. Dios siempre permite lo que es su voluntad y su voluntad es todo lo que Él nos va a permitir. Desde que nace el sol en la mañana hasta las hormigas que podemos aplastar con el dedo, todo es gobernado por la santa y justa soberanía de Dios. Amén. Dios permite que hagamos cosas que según para nosotros están bien. Y que al final, cuando terminamos y fracasamos, es cuando nos damos cuenta de que es mejor poner por encima su voluntad y no la nuestra o nuestro libre albedrío. O muchas veces nos dejamos llevar por los logros o triunfos de los demás y queremos hacer lo mismo porque pensamos que quizás vamos a tener el mismo éxito que ellos tuvieron. Pero lo cierto es que
todos somos diferentes, que todos triunfamos de manera diferente y que nuestro propósito no se parece a ningún otro. Solamente Dios permite a cada uno según su voluntad, según a lo que Dios ha destinado para cada una de nuestras vidas. Y es verdad, hacer y cumplir la voluntad de Dios, podemos ver que no es fácil. Sabemos que no es fácil, pero al hacerla nos aseguramos de un futuro lleno de éxito, solamente para Él. Pero cuando nos rebelamos y abusamos de ese libre albedrío que Él nos ha regalado, fracasamos. Siempre nos va a llevar a un fracaso. Y lo que vamos a causar es un retraso ministerial en nuestras vidas. Y provocamos que las promesas o la palabra de Dios que fue dada a nuestras vidas tarde en manifestarse, tarde en llegar. Por eso es que a veces se desespera la persona al decir, pero Dios me dio una palabra, pero Dios me dio una promesa, pero Dios me dijo. Y es que no llega, y es que no se cumple. Pero porque nosotras tratamos de adelantar, no esperamos el tiempo de Dios. Entonces provocamos que esas promesas, que esa palabra que fue dada a nuestras vidas, tarde en manifestarse. Porque Dios siempre, siempre nos estará probando y nos estará enseñando qué es mejor hacer su voluntad y caminar en ella, para que siempre podamos crecer conforme a su voluntad. Que esas promesas, que esa palabra sean cumplidas en nuestras vidas, pero no tratar de ayudar pensando que hacer para ayudarle a Dios. En ocasiones Dios va a permitir que fracasemos y que salgamos lastimados para que nuestros hechos y acciones traigan esas consecuencias y con eso hacernos entender, comprender y aprender de lo que Él ya diseñó para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros queremos hacer. Él ya tiene planes para nuestras vidas. Él ya nos diseñó, pero nosotros queremos adelantarnos siempre porque no vemos, porque no estamos viendo lo que Él nos dijo, porque no se están cumpliendo las cosas que Él prometió. Pero debemos de empezar a creer y debemos de empezar a esperar, pero según su voluntad, no según a lo que nosotros creemos hacer para que esas bendiciones lleguen pronto. Pero ¿por qué Dios nos deja, nos da este libre albedrío? Para que nosotros nos demos cuenta que nuestras decisiones pueden apagar el fluir del Espíritu Santo en nosotras, de que tendremos un futuro incierto si nos dejamos llevar por lo que sentimos o por nuestros deseos o simplemente porque lo vemos bueno según para nosotros. ¿Crees que Dios no es responsable? Creemos a veces que Dios es responsable por el pecado que a veces cometemos, porque nos dejamos llevar únicamente por lo que sentimos. Nosotras no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. Nuestro futuro es incierto y es por eso que nos apresuramos a adelantar
Y es por eso que a veces se cometen errores y a veces la gente busca personas, busca un humano igual a nosotros, porque queremos conocer más y más y queremos saber si en un futuro ya vamos a dejar de sufrir. Es ahí donde tomamos esas malas decisiones. Es ahí donde nos equivocamos. Y esas decisiones pueden apagar ese fluir de ese espíritu en nuestras vidas. Nos dejamos llevar por esos deseos. Nos dejamos llevar porque a veces vemos que es bueno según para nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotras somos libres de elegir, de tomar decisiones, de tomar nuestras propias decisiones. Pero la palabra de Dios nos advierte que no todo nos conviene. En 1 Corintios 6:12 nos dice su palabra: todas las cosas me son ilícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son ilícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Aquí nos da la palabra el Señor que todas las cosas no son permitidas, pero no todas nos convienen. Como hijos de Dios, siempre Él tratará de cuidarnos. Por eso es que nos dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que no hay nada mejor que decidir por la voluntad de Dios. Amén. Esa voluntad nunca nos hará daño. Esa voluntad nunca nos va a hacer el decir: ¿para qué le hice caso a la voluntad de Dios si me fue mal? Si estoy sufriendo. De ninguna manera. La palabra del Señor nos dice que su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Amén. El salmista David, ¿verdad? Podemos ver que él era un hombre que tenía ese corazón conforme al corazón de Dios, por sobre todas las cosas, y asimismo amaba hacer la voluntad de Dios. Pero en 2 Samuel 6, David intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén, pero en el camino se produce la muerte de Usa al tocar el arca. Y David entristeció mucho y le hizo una pregunta a Dios: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Las intenciones de David eran buenas al querer llevar el arca a Jerusalén, pero el hecho de que sus intenciones eran buenas no quería decir que eran las correctas. Tenía que consultar a Dios para saber qué es lo que tenía que hacer. Entonces podemos ver que nosotras tenemos que consultar primeramente a Dios antes de tomar ese libre albedrío. Porque aunque tomemos decisiones buenas, no significa que sean correctas. Aunque nosotros las veamos que son buenas, pero no son las correctas y traerán consecuencias. Dios siempre va a permitir que nosotros tomemos ese libre albedrío que fue regalado por Él. Pero debemos aprender a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer para agradarle a Dios, qué decisión debemos de tomar, esa decisión que sea correcta, no nada más que sea buena a nuestro mirar, a nuestro sentir. Y es que a veces pensamos que hay cosas que no son malas, pero al final nos llevan a destrucción. Dios es un Padre amoroso
Él escucha nuestras oraciones. Él sabe lo que nos conviene y nos colma de bendiciones si aceptamos andar en su voluntad. Solamente si aceptamos andar en su voluntad, porque Él es perfectamente justo. Y es por eso que nos dio ese libre albedrío para que nosotros decidiéramos entre ese bien y entre ese mal. Romanos 12:2 nos dice su palabra: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. No nos amoldemos a lo que nosotros creemos pensar que está bien. Dios pone a nuestro alcance la vida y la muerte. Él pone a nuestro alcance el bien y el mal. Pero Él no nos obliga a que aceptemos una u otra. Él solamente lo pone a nuestro alcance para que nosotros decidamos qué es lo que nos conviene. Él no nos obliga a que aceptemos ese bien o ese mal. Pero lo que sí sabemos y podemos entender, que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y si tú quieres que Él tome el control de tu vida, eres libre para decidirlo. Pero si tú no quieres, también eres libre para no aceptarlo. Pero lo cierto es que Dios nos dice con amor, con cariño, que escojamos la vida, ya que al escoger la vida, lo estamos eligiendo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ven? Si hacemos su voluntad, recibiremos esa vida eterna. Pero de lo contrario, si hacemos lo que queremos, al tener esas consecuencias, vamos a recibir condenación. Al final, Dios quiere que nosotras entendamos que es mejor poner por encima su voluntad, aunque sea difícil de cumplirla. Pero siempre es mejor poner por encima su voluntad y dejar en segundo plano ese libre albedrío. Y es que es tan difícil dejar todo lo que no nos conviene. Pero en la voluntad de Dios es tomar la determinación de soltarlo, dejarlo, por muy bueno que esto parezca. Todo lo que nos lleva todo lo que nosotros creemos que es bueno, pero al final nos lleva a la perdición, nos va a llevar a un sinfín de dolor. Y Dios quiere que todos nos salvemos, quiere que nos vaya bien en esta vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos trazó con un plan divino. Pero al poner por encima nuestros planes, estamos diciendo que el plan divino de Dios no es bueno para nuestras vidas. Y cuando decidimos hacer lo que queremos, al momento de accionar, tendremos fracasos y nos volvemos vulnerables a todo sentimiento que se presenta en nuestras vidas. Por eso es que llega el momento en que nos sentimos destruidas, acabadas, porque decidimos hacer nuestra voluntad. Tomamos esa voluntad permisiva de Dios, de querer hacer lo que a nosotros nos parece bueno, aunque no fue lo correcto, porque nos lleva por un laberinto donde luego no encontramos la salida y regresamos a él fracasadas, humilladas, porque creímos haber tomado esas buenas decisiones. Pero Dios nos deja decidir
Y cuando nos golpeamos muy fuerte, nos damos cuenta que por más esfuerzos que hagamos por ser exitosos, al final entenderemos que no hay nada mejor que caminar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. No hay nada mejor que caminar bajo ese cuidado, bajo esa protección. Proverbios 3, del 5 al 7, nos dice su palabra. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Amén. Él nos está diciendo que confiemos en Él, pero con todo nuestro corazón y en todo tiempo, en todo momento, que no nos apartemos de su voluntad, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Perdón. El objetivo de Dios es que nos demos cuenta que su voluntad es mejor que la vida. En Salmo 37:5 nos dice el Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amén. Confía en Él, hagamos la voluntad de Él, porque cuando nosotros lo hacemos, el Señor siempre va a actuar a nuestro favor, el Señor siempre nos va a dirigir conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Es que nuestro Señor Jesucristo también tuvo ese libre albedrío para decidir si quería morir en la cruz. Y podemos verlo en Mateo 26:39, que nos dice su palabra, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios estaba sobre su Hijo y Él murió en obediencia a la voluntad de Dios, porque cumplió con la voluntad del Padre. ¿Y qué obtuvo con esto? Se obtuvo el perdón de nuestros pecados, se obtuvo nuestra salvación. Él nos redimió. Ahora Él está a la derecha del Padre gobernando con toda autoridad. Podemos darnos cuenta cómo Él hizo a un lado ese libre albedrío únicamente para hacer la voluntad en obediencia a Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos bendice en gran manera. Él nos exalta delante de los hombres y automáticamente provocamos ese acercamiento con Dios. Conocemos su corazón y somos llenas de su Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios siempre va a traer bendiciones a nuestras vidas. Santiago 4:10 nos dice su palabra, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Seremos exaltados cuando nosotros hacemos esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que no traerá más que pura bendición. Porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. En Salmo 143:10 nos dice su palabra, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Amén. Que su buena voluntad, tú usas la voluntad permisiva de Dios para justificar tu desobediencia. Si usas esa voluntad permisiva de decir, es que es la voluntad de Dios, Dios me permite,
Dios me permitió y justificamos esa desobediencia con lo que Dios nos ha dicho, con lo que Dios nos ha regalado, con lo que nosotros creemos que es correcto. Debemos tener cuidado y estar alertas, atentas a las cosas que sabemos que no son correctas, que nos hacen daño, que al final nos va a llevar a perdición. Eso que no edifica, eso que solo destruye, que no nos conviene para dominarnos, influenciarnos, controlarnos, porque afectará nuestras vidas de una manera negativa y de destrucción. Su fin será muerte. Debemos de aprender qué es lo que vamos a elegir, qué es lo que vamos nosotras a decidir, si seguimos equivocándonos, si seguimos nosotras sufriendo, si nosotras queremos hacer siempre lo que nosotras creemos que nos conviene, creyendo que es bueno, pero no es correcto. Proverbios 14:12 nos dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. No todo, no todo nos conviene. No todo es bueno. Debemos de decidir siempre en el Señor lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto para nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere bendecirnos, pero que nosotros no le permitimos? Porque nosotros queremos hacer siempre esa voluntad permisiva. Siempre queremos tener ese libre albedrío y ocuparlo porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo que mejor nos parece. Estamos acostumbradas a hacer lo que nosotros creemos que Dios nos dice. Creemos que esa palabra, que creemos que si el mundo nos dice que nosotras nos debemos de ayudar para que Dios nos ayude, entonces nosotros empezamos a hacer lo que nosotros más nos convenga, lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero llega un momento en que ya no vamos a poder más. Llega un momento en que nos vamos a dar cuenta que ya no hay salida, que nosotras mismas nos acorralamos con todo lo que nosotros creímos que era la voluntad de Dios. Y es que venimos ante su presencia y de la misma manera Dios nos va a dar esa oportunidad de que nosotros vayamos ante su presencia y no tiene nada de malo decirle: Dios, me equivoqué, creí hacer lo bueno cuando no era lo correcto. Por eso es que sus misericordias son nuevas cada día, porque esa es una misericordia de Dios, esa es una gran bendición, que nosotras al despertarnos a un nuevo día tenemos esa oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Tenemos esa bendición que Dios nos regala por medio de su palabra, que el tomar esas decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios nos traerá bendiciones desbordantes. Filipenses 2:12-13 nos dice su palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis ofendido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupando en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Amén. Pero que aquí nos dice que en su ausencia nos ocupamos de nosotros, de nuestra propia salvación. Nosotros nos ocupamos de lo que mejor nos parezca. Cuando aquí nos dice la palabra que lo mejor es hacer la voluntad de Dios porque esta es buena, agradable y perfecta. Ya no sigamos amoldándonos a este mundo. Creemos hacer siempre lo correcto porque lo vemos bueno, pero no es lo correcto. Vayamos al Señor día a día para que Él nos dirija, para que Él nos instruya. Decídete ahora hacer la voluntad de Dios o seguir haciendo lo que crees que es correcto en ese libre albedrío que Dios nos ha regalado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra, por lo que Él nos ha enseñado. Si no conocías, ¿verdad? Esta voluntad permisiva que no es bíblica, o si no habías entendido bien lo que es este libre albedrío, el Señor nos lo ha regalado, pero nosotros debemos hacerlo para bien, que es el que nos conviene mejor hacer su voluntad que tomar esas decisiones que nosotras creemos buenas, pero que no son correctas. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, porque siempre esta palabra que Dios nos trae es viva y penetra en nuestro corazón y nos hace reconocer que nos equivocamos y nos hace reconocer que necesitamos siempre a Dios, que Él sea que nos dirija, que Él sea que nos instruya, que nos guíe. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, te damos las gracias por esta tu palabra. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, escuchar. Tú nos has permitido que nosotras entendamos y escuchemos esta palabra que tú has traído en esta mañana para nuestras vidas. Sigue tú dirigiéndonos, Señor, porque en esta mañana reconocemos que nos hemos equivocado. Reconocemos, Señor, que hemos abusado de ese libre albedrío, creyendo que todo nos es ilícito y por eso lo hacemos. Pero ahora en tu palabra vemos, Señor, que sí es ilícito, pero no todo nos conviene. No nos conviene porque nos hace, Señor, fracasar. Nos hace llevar por un mundo, Señor, sin salida. Es incierta nuestra vida cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, cuando nosotras nos apartamos de tu voluntad. No encontramos la salida, nos vamos hundiendo más y más. Pero tú en esta mañana, por tu misericordia y porque a ti te ha placido que nosotras aprendamos a hacer tu voluntad, Señor, que es la que nos conviene, que es, Señor, la que siempre nos va a llevar por ese camino de bien, que siempre nosotras vamos a tener esas decisiones correctas, porque estamos guiadas conforme a tu voluntad, Señor. Podemos saber, Señor, que a veces no es fácil, se nos hace difícil, se nos complica, pero tú ahí estás, Señor, ayudándonos. Podemos recurrir a ti, Señor, cuando nosotros se nos haga difícil hacer tu voluntad, porque tú eres tan amoroso, tan misericordioso, que tú nos enseñas, Señor, que tú nos ayudas
a tomar esas decisiones correctas, que tú nos ayudas a que tu voluntad, Señor, en nuestras vidas se cumpla y seamos nosotras esas mujeres de bendición, no nada más para nosotros, sino para todos aquellos que están a nuestro alrededor, para nuestras familias, Señor. Haciendo tu voluntad siempre traerá esas bendiciones desbordantes para cada una de nosotras. Pidámosle al Señor que Él nos instruya cada día, que Él nos dirija, así como nosotros nos levantamos y tenemos esa oportunidad de hacer las cosas bien. Vayamos al Señor para que Él nos instruya, que Él nos dirija, que Él nos enseñe. Porque es más fácil hacer nuestra voluntad. Siempre es más fácil hacer lo que nosotros querramos. Pero en esta mañana el Señor nos dice que el hacer nuestra voluntad nos va a llevar a una vida de fracaso. Nos llevará a una vida donde traerá consecuencias. Esas consecuencias que son irrevocables, que a veces nosotras no vamos a encontrar salida. Porque no es nuestra voluntad de querer hacer siempre lo que nos conviene o lo que es mejor. Ayúdanos, amado, a que nosotras podamos ir siempre a ti, siempre que tú nos dirijas, que tú nos instruyas, que tú seas el primero de entregarte nuestra vida desde el momento en que nosotras nos despertamos. Desde ese momento que abrimos nuestros ojos, entregarnos a tu voluntad. Esa voluntad que siempre traerá lo mejor para nuestras vidas. Evitemos usar ese libre albedrío de querer tener nosotras la razón. Señor, perdónanos si hemos abusado de ese libre albedrío. Perdónanos si queremos aún seguir haciendo lo que no nos conviene. Levántanos, Señor, fortalécenos, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Nos hará esas mujeres, Señor, guerreras en ti. Esas mujeres, Señor, que estaremos caminando conforme a tu voluntad. Y asimismo podamos enseñar a todos aquellos que vienen atrás de nosotros. Poder enseñar esta buena voluntad que solamente es tuya. Te damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad que tenemos de comenzar. Tú nos has permitido, Señor, que este día despertemos con ese propósito que tú ya tienes para nuestras vidas. Permítenos, Señor, que nosotras hagamos tu voluntad. Enséñanos, Señor, porque a veces nosotras nos dejamos arrastrar por este mundo, creyendo que lo que nos ofrece es bueno para nuestras vidas. Pero en esta mañana te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que en tu nombre hagamos, Señor, siempre tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo de oración, por tu palabra, por tu enseñanza, por cada una de estas mujeres, Señor, que se ha dado cita en esta mañana y que podamos elegir, Señor, la vida que tú nos ofreces, la bendición que tú nos das, Padre bendito. Te alabamos y te glorificamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas hermanas. Nos vemos mañana para otro nuevo estudio. Amén. Bendiciones.